Hola, buenos días, maestra y compañeros. Bueno, el título de nuestra exposición es El conocimiento desde la postura de Kant. Y bueno, mi equipo está conformado por Amairani Yasmín Castellán Jiménez, por Brandon Ramírez García, por Leslie Alejandra Landero Reina y por mí, por Guadalupe Citlali Hernández Hernández. Y bueno, empezamos con la exposición. La filosofía de Kant fue clave en la historia del pensamiento occidental, ya que elaboraba un sistema original que sintetizaba las aportaciones del racionalismo y el empirismo. En el racionalismo consideraba que era lo correcto hasta que replanteó su pensamiento científico y empezó desde cero, por lo que fue reconocido por mucha gente. Ahí planteaba 4 preguntas, que era ¿qué debo conocer?, que era conocimiento. Después la ética, que decía qué debo de hacer, qué puedo esperar y qué es el hombre. Era la pregunta más importante. Mencionaba que era importante la forma de conocer de maneras diferentes a través de nuestras percepciones. Fue autor de 3 críticas: la razón pura, la razón práctica y la razón de juicio. En la primera, la experiencia y el conocimiento iban más allá de la experiencia y sus condiciones de tiempo y espacio. En la segunda, el conocimiento de los juicios y de valor. Eso quería decir que no hay nada bueno, solo la voluntad de actuar en congruencia. Y la 3 era una doctrina de lo bello. También fue reconocido por su locución latina sapere aude, que significa atrévete a pensar. Esto significaba tener el valor o la habilidad para pensar, para ver más allá de nuestros ideales y de la percepción que tenemos de la vida. También fue reconocido por el giro copernicano de Kant. Se decía que era el giro copernicano de Kant, ya que es un cambio de perspectiva que realizó Kant en una de sus teorías, pero a su vez es parecida al modelo de Copérnico, pero en la astronomía. Este modelo decía que la Tierra era el centro y los planetas giraban alrededor en unas esferas de cristal. Anteriormente se decía que los planetas eran tipos de estrellas, pero unas se movían en conjunto, sin embargo otras se movían de manera independiente. Copérnico explicó que el mundo no se mueve cuando nosotros pensamos estar quietos, al contrario, nosotros nos movemos y el mundo permanece inmóvil. Copérnico decía que si los planetas se observan desde otro planeta girando en torno al Sol, las observaciones calzaban perfectamente. Kant, por otra parte, era seguidor del racionalismo. Lo que buscaba era que reflexionáramos usando y probando cosas a través de la pureza de nuestra racionalidad, sin hablar cosas ilógicas. Copérnico se dio cuenta que lo que nosotros veíamos en el cielo es solo algo parecido a una ilusión que se creaba debido a que nosotros nos estábamos moviendo. Nuestra propia percepción modifica lo que se encuentra frente a nuestra vista. Kant tomó esto y lo generalizó en cuanto a la experiencia. Para esto decía que todo aquello que conocemos es finito desde una perspectiva que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Además de los juicios que hacemos sobre algo, se establecen por los mecanismos mediante los cuales podemos establecer conocimientos con la información que nos brinda la sensibilidad, y también a través de nuestros sentidos configuramos la información que estamos recibiendo. Para Kant, conocer es determinar. El conocer no es una actividad neutral. Esta siempre está determinando y constituyendo, por lo tanto, el conocimiento se sigue constituyendo a partir de nuestra sensibilidad, pero eso no significa que nos dé la razón pura. Esto quiere decir que ambas cosas se relacionan y se complementan. Kant nació en Königsberg en el año de 1740 en Rusia. Nació en el seno de una familia muy estricta. A pesar de esto, él le tenía un gran cariño y un gran afecto a su familia. A pesar de que tomarían caminos distintos y rumbos distintos, él le tenía un gran aprecio. En el año de 1740,
él entró a la universidad con 17 años de edad como estudiante de teología, de ciencias y de filosofía. Estaba muy emocionado por entrar, pero lastimablemente 7 años después su padre falleció y él se tuvo que salir de la universidad. Pero a pesar de esto, él siguió sus metas y estudió independientemente por su parte, aprendiendo hebreo y cambiándose su nombre a Immanuel Kant. Ya no era Emanuel, ya era Immanuel. La meta de Kant era lograr que las personas pensaran por sí mismas, tuvieran ideas y expectativas más allá del pensamiento y el razonamiento, que ellas se expresaran libremente y quedara todo fuera acerca de los dogmas. Los dogmas son todo aquello que se adjuntan a una sola idea y no dejan que esa idea salga y que nazca otra idea. O sea, siempre va a ser la misma, no va a cambiar y las personas no se van a poder expresar libremente. Eso era lo que él quería, que las personas pensaran en sí mismas. De ahí su frase que conocemos ya. Kant empezó a trabajar como maestro privado, un maestro muy bueno por cierto, a pesar de que era maestro de filosofía, también enseñaba matemáticas, enseñaba la filosofía, enseñaba también la teología y la ética. Era muy popular y casi todos querían tomar clases con él. Algo que le molestaba de sus alumnos era que ellos, en vez de entender y debatir sobre lo que él estaba explicando, ellos de forma mecánica escribían todas las ideas y todo lo que él escribía y decía, en vez de debatir y racional, y en vez de también entender lo que él estaba diciendo. Eso era algo que a él le molestaba, que escribieran todo de forma mecánica. Fue un hombre de gran cultura. Una prueba de ello es su obra que se publicó cuando él tenía 23 años de edad, que trae tratados desde la astronomía hasta la teología. Lo consideraron como el profesor, o el último profesor de la teología y la metafísica y la lógica también. La vida nos ha llevado a conocerlo por una rutina que él hacía todas las tardes. Era una vida muy, muy rutinaria y muy metódica la que él llevaba. Se decía que él salía todas las tardes a tomar un paseo a la misma hora y por el mismo camino. Esto llegó a ser un horario estable para las personas o los vecinos que vivían al lado de él, y cada que salía a esa hora, pues los vecinos ya sabían qué hora era, porque él era muy, muy exacto en las horas y no le gustaba la tardanza en las personas. Si había cualquier compromiso, no le gustaba los retrasos, le gustaba ser muy puntual. Kant nunca tuvo esposa, nunca se enamoró, nunca tuvo hijos, siempre mantuvo su persona célibe fuera de todo esto. Él murió en el año de 1804 a la edad de 74 años. Y aquí les dejo con mi compañera, les va a explicar el tema siguiente. Aportes más importantes de Kant. La crítica de la razón pura. Se publicó en 1781 y se revisó en 1787. Es un tratado que busca mostrar la imposibilidad de un tipo de metafísica y sentar las bases, entre otros. Y sus otros libros incluyen Prácticas en 1788 y La crítica de juicio en 1790. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los aportes de la época del filósofo Kant, y bueno, creo que una de sus aportaciones importantes es la escuela que él fundó, que tenía o que estaba denominada el critismo, y escribió varios tratados conocidos en torno a la crítica, que consideraba necesario para poder avanzar en el perfeccionamiento de la teoría pura. Bueno, la primera serie y más famoso es La crítica de la razón pura. Esta nos hace reflexionar sobre los límites de la razón, de los juicios y del conocimiento humano. También la segunda serie se llama la crítica de la razón práctica, en la que él nos expone su filosofía de la moral, o sobre la moral, planteando la ética universal
y autónoma. O sea, esto quiere decir que viene dada desde dentro de un propio individuo y no desde fuera. Esta obra fue muy influyente en el desarrollo de la teoría ética. También Kant nos advierte que para actuar de forma ética, nosotros debemos de tratar a la humanidad siempre como un fin y no como un medio, no como un punto medio. Esta obra nos puede decir que nuestras acciones se transformen en ley universal y no solo se queden ahí. También nos dice que en suma actual como crees que debería actuar todo el mundo. Entonces, bueno, así nos dice que nosotros actuemos de esa forma en la ética. También nos dejó un aporte muy importante y claro sobre las materias políticas y jurídicas. Esto está relacionado con la metafísica de las costumbres. Esto nos ayuda a reflexionar sobre lo que es el derecho y los deberes jurídicos. Nos propone que el bienestar de cada individuo debe ser considerado como un fin en sí mismo y el mundo debería progresar hacia una sociedad en la que la razón obliga a todo legislador a crear leyes de tal manera que pudieran haber nacido de la voluntad única del pueblo entero. Y bueno, como última aportación, Kant no solo influyó en la concepción de la política nacional, también dejó una huella en la política internacional que se llama la paz perpetua. Nos dice o nos da a saber cómo lograr el bienestar de los pueblos, cómo lograr una alianza o federación de naciones que renuncien a parte de su soberanía para vivir en paz. O sea, nos ayuda a cómo renunciar para que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Y bueno, yo creo que todo esto sería de mi parte. Estas serían las aportaciones que él dejó. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte y muchas gracias. Bueno, a mí otro tema que me tocó fue el área del conocimiento de Kant, del filósofo. Entonces, bueno, este filósofo distingue y separa sus dos planos o sus dos conocimientos. Uno que empieza por el ámbito teórico, que es el único en donde hay un conocimiento científico de objetos, cuya objetividad es determinar la razón o la estructura de la razón. También, bueno, y el otro conocimiento es el ámbito práctico, que en donde él dice que no hay ciencia, pero sí es posible saber el riguroso de otro orden, o sea que este es el deber. Gracias por su atención y por su tiempo. A continuación tenemos preparada una actividad son una serie de preguntas que tendrán que contestar de acuerdo a lo que nosotros, de acuerdo a la información que les proporcionamos. Enseguida les compartiremos el link y recuerden la frase que en un principio les dije, que Kant era reconocido por una frase que ya todos conocemos, que es sapere aude, atrévete a pensar o atrévete a aprender, pero en sí el significado es atrévete a pensar en ti mismo. Eso era lo que Kant quería que las personas pensaran por sí mismas y se expresaran. Gracias.